Bueno, vamos a comenzar de nuevo el estudio que habíamos dejado hace 2 semanas. Este material va a quedar grabado para las referencias de ustedes, y también pues está siendo grabado para otras personas que no tienen, pues lo podemos accesar o podemos tener acceso a ellos a través del internet. Vamos a seguir estudiando el tema de los 25 varones de Ezequiel 8:16. Esta es la parte 6, y hoy es diciembre 8 del 2000. Vamos a continuar estudiando parte de lo que es el versículo del capítulo 8, versículo 14 de Ezequiel, cuando nos habla y nos dice: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué recordamos de qué es endechar a Tamuz? ¿Por qué aparecen las mujeres ahí? Era idolatría, y tiene que ver porque es un culto. El culto a Tamuz es el culto solar y está asociado con las mujeres, y también tiene que ver con el culto a quién, o que involucra a quiénes. A Cera, muy bien, a Astarte, a Ishtar. Estuvimos repasando lo que significa la lengua bífida de la serpiente, que es tener dos qué, dos, dos dialécticas, dos proposiciones para controlar finalmente lo que es el objetivo de la serpiente. El objetivo de la serpiente siempre pues sabemos que es el diablo. Eso lo vimos ya en Apocalipsis 12:9. Nos habla del gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado diablo y Satanás. Sabemos que hay un representante de él aquí en la tierra. ¿Cuál es ese representante? El sistema papal. Por eso es que lo que estuvimos estudiando esta mañana, cuando se habla, el dragón es un sistema perseguidor. Ya el papado, la siguiente fase, no es la que va a perseguir, sino va a ser Estados Unidos la que va a perseguir. O sea, ella es la que va a ostentar el poder civil para matar y destruir al pueblo de Dios. Por eso es que la Biblia ya denomina a Estados Unidos como el dragón, porque va a ser el poder perseguidor. Y pues nosotros podemos identificar por la lengua de la serpiente, cuando hay un mensaje doble, cuando hay un mensaje que se dice por un lado y otro mensaje que se dice por otro, sabemos que la serpiente está detrás. ¿Y cuál es el campeón de los agentes del papado? Bueno, aquí vemos que el versículo, Apocalipsis 11:7, es el versículo que nos habla de que la bestia que sube del abismo, que es los jesuitas, ellos harían guerra contra el pueblo de Dios, contra el remanente, y ellos son los jesuitas. Entonces, eh, nos dice aquí en la gran controversia que pasados los primeros triunfos de la Reforma, el papado reunió sus fuerzas, y ahí fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más fuerte de todos los campeones del papado, y que su objetivo era la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, la conversación doble que haya en un sistema, en una persona, que presente dos mensajes, que presente un mensaje falso, un mensaje verdadero, pues finalmente está Satanás detrás de eso. Entonces, vimos nosotros que la, la dialéctica hegeliana es una dialéctica que establece dos posiciones, las confronta y finalmente obtiene una síntesis. Entonces, estos son movimientos dirigidos. Esto es lo que es la dialéctica hegeliana, que es una dialéctica de la serpiente, o sea, de Satanás. Y pues nosotros veíamos que quien está detrás de Hegel pues son los jesuitas, porque Hegel y Kant fueron educados por jesuitas. Entonces se establece la tesis, que es crear una postura. Se crean dos posturas, dos corrientes, la A y la B. Luego se genera la oposición, se ponen en conflicto a las dos,
y esto por medio de revoluciones, guerras o conversaciones, y después por medio de eso se establece la solución. O sea, ya cuando se tiene a los dos bandos peleando, entonces ya se obtiene la solución, se provee la solución y ambos van a aceptar la solución propuesta. Entonces estábamos viendo cómo estábamos viendo que el mundo es un teatro y pues el profeso pueblo de Dios, la iglesia adventista, no está exenta de eso. Estamos metidos en un teatro y estudiamos el acto 2 sobre la inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministraran el culto a Tamuz, y lo vimos a nivel de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en San Antonio, Texas, en el 2015. Y vimos este es un repaso de lo que estuvimos estudiando, qué era lo que se creía que se iba a votar. ¿Qué se acuerdan ustedes? La ordenación de mujeres, sí o no, eso era lo que se creía. En el reporte como tal, del reporte sobre el estudio, el comité del estudio sobre la teología de la ordenación, dice en la introducción: el comité de estudio de la teología de la ordenación es el resultado de una petición hecha desde el suelo por la delegación de en la conferencia general. En el suelo significa los que asistieron a la conferencia general. Hay personas que piden, que los delegados, ellos solicitan y se hacen votaciones, se hacen peticiones. Esto se dio en esa conferencia del 2010. La administración de la conferencia general posteriormente tomó esta solicitud al comité de administración de la conferencia general, que es el comité del presidente y los vicepresidentes y de los presidentes de las divisiones, para la aprobación de la teoría de la ordenación del proceso de estudio el 20 de septiembre del 2011. El alcance del comité, dice, tenía una membresía con una base múltiple de perspectivas. El comité estaba compuesto de 106 miembros, incluyendo la presidencia, vicepresidencia y secretario, 2 representantes de cada una de las divisiones mundiales, 74 miembros de la división norteamericana, representando a todos los niveles de la iglesia. El comité también incluyó los miembros, los pastores y los administradores y muchos teólogos de las principales instituciones adventistas de aprendizaje. Además, 3 miembros de la conferencia general, o sea, estaba un grupo bastante sólido a nivel de teología. Dice: un comité director de 7 miembros fue asignado con los 3 oficiales del comité, 2 miembros representando a aquellos que están opuestos a la ordenación de mujeres y 2 miembros representando a aquellos en favor de la ordenación de mujeres. O sea que el asunto era sí ordenación, no ordenación. Estos son como las 3 posiciones que quedaron en los 3 grupos que se armaron, que quedaron como parte del documento. El primero es que la ordenación o la comisión solo es calificada para hombres, o sea que fuera solamente para hombres, es decir, no a las mujeres. El segundo, cada entidad responsable para llamar a los pastores o ministros es autorizada a elegir para que tengan ya sea hombres como pastores ordenados, o para tener tanto hombres como mujeres como pastores ordenados. La posición número 2 era sí a la ordenación de mujeres. Y hubo una tercera una tercera propuesta que se pasó, fue que se diera que el liderazgo denominacional se llevara a un apropiado nivel que autorizara para decidir, basado en principios supuestamente bíblicos, en cualquier adaptación, que hubiera permiso para ordenar tanto hombres como mujeres y que se adecuara a las zonas o a las regiones. ¿Está bien? Entonces esto fue como lo que mucha gente llevó mucho material. Nosotros llevamos este material para decir: mire, el sí va a ser porque nos vamos a llevar por la cultura, el no vamos a seguir con la Biblia, o sea que solamente va a ser la ordenación a los hombres. Y que cada uno escoja, pues va a haber una confusión terrible, o sea que la sí cualquiera decidiera, pues era algo que no iba a estar conforme a la voluntad de Dios.
Esto era como el ambiente, o sea, la gente estaba polarizada entre el sí ordenación y no ordenación. Pero esto también lo colocamos, esto fue lo que a partir de lo que se mostramos la semana pasada con relación al documento de esa revista que decía que antes de aprobar el tema homosexual se tenía que quitarlo el patriarcado y el sexismo, o sea que se tenía que ordenar a las mujeres, pero pues digamos lo que decía aquí en el papel que nosotros pasamos decía hacia dónde nos conducirá la ordenación de mujeres como ancianas, hacia el ministerio, hacia la aceptación del matrimonio y ordenación del ministerio de miembros LGBT. O sea, si se ordenaba a las mujeres, el siguiente paso es la ordenación del movimiento, la aceptación del movimiento LGBT, que es lo que es el orden del culto a Tamuz. Se ordenan mujeres, luego estas mujeres son las que lloran a Tamuz y después se establecen los postes idolátricos, que es la adoración y que incluye la sodomía. Y pues nosotros es que colocamos pues, el texto de 2 Corintios 6 que decía, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces, la gráfica me mostraba pues a un ciego guiando a otro ciego, que eso fue lo que finalmente se llegó, que estamos siendo guiados por ciegos y mucha gente va a ir hacia el abismo. Entonces, de la conferencia general nosotros ya estuvimos estudiando lo que significa que Elena de White ya no es mensajera del Señor. Entonces, este es el postulado. Entonces, la pregunta y la duda fue, ¿es Elena de White profeta de Dios? Eso fue la pregunta. Y se armó toda la estrategia para que se establecieran dos posiciones. Una es, sí, que ella es profeta, y el otro no es profeta. O sea, ahí se introdujo ya la duda. Se introdujo las dos posiciones. Y se dividió la iglesia y se partió la iglesia. Y es tanto así que mucha gente ni siquiera entiende qué pasó porque pues las votaciones que se dieron y los cambios que se dieron, mucha gente ni siquiera está enterado de eso. Entonces, ¿cuál es la síntesis? Pues finalmente es silenciar a Elena de White porque si se establece la duda es porque no hay congruencia, no hay unicidad en los principios y eso implica que haya dudas sobre si Elena de White es profeta o no. Y esto significa que se le dio una herida de muerte a la profeta como tal. Vamos a ver que eso fue como una herida de muerte dada a la profeta. En el concilio del 2018 se le dio la estocada. Ya no hay profeta, entonces significa que el profeta murió. Entonces eso es lo que vamos a tener que confirmar con las evidencias. Esto fue parte también de lo que les mostré, de cómo se hicieron esos cambios, que en el mandato de 1932 era profeta de Dios hasta el 51, en el 81 se colocó que era mensajera del Señor, y en todos se hablaba de que sus escritos son manifestación del Espíritu de Dios, que han sido dados para la perfección de los santos, que son una permanente autorizada fuente de verdad, y para el 2015 se habló de que solamente hablaban con autoridad profética, pero ya no se sabe quién es Elena de White. No hay ninguna alusión a que sea mensajera del Señor o que sea profeta de Dios. Eso es la herida que se le dio a Elena de White. Entonces, desde el 2015 la Conferencia General Adventista no sabe quién es Elena de White. O sea, los adventistas ya no saben quién es Elena de White. Si es que conocen de Elena de White, pero muchos ni siquiera lo saben. Entonces, esto es un resumen de lo que estuvimos estudiando. Entonces, podemos tachar cosas de la palabra de Dios, podemos quitar a los siervos, podemos quitar que Juan es un siervo. ¿Qué va a suceder con esto? Entonces, eso fue exactamente lo que se dio. Vemos Apocalipsis 1, lo que les acabo de hacer, versus lo que se hizo en el manual de iglesia con relación al don de profecía.
Ya ella no es mensajera del Señor y ya sus escritos no son una permanente autorizada fuente de verdad. Pero ella misma lo dice, yo soy la mensajera del Señor, como mensajera del Señor, el Señor me hizo su mensajera, no he estado en comunicación con seres celestiales. Esto es exactamente lo mismo que hiciéramos con lo que como lo hizo la organización. ¿Y puedo hacer esto? No, yo no tengo autoridad, ni siquiera la conferencia general, ni en cabeza de los 5 o 6 personas que hicieron los cambios, ni siquiera en cabeza de Ted Wilson se puede hacer esos cambios. No hay autoridad humana que haga esos cambios, porque lo contrario significaría que hay autoridad para que yo pueda remover textos del Espíritu, textos de la palabra de Dios. Y sería de igual peso que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en cabeza de Ted Wilson con sus palabras y acciones tacharan estas palabras. Digamos, si Ted Wilson dice que Elena de White no es profeta o que ella no es mensajera del Señor, ¿sería igual que si tacháramos? Claro, porque son palabras de un presidente de una conferencia general que son de mucho peso. O sea, si él dice, nosotros no tenemos una mensajera del Señor, no tenemos un profeta, pues eso es grave, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías con el profeta? ¿Cuál era el profeta del rey del tiempo del rey de Ezequías? Jeremías. Ezequías. Ezequías es el que lo manda al cepo, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el rey Acab con Elías? ¿Mm? ¿Qué hicieron todos los reyes apóstatas con los profetas que les fueron enviados? ¿Qué ha hecho entonces el acá moderno que este Wilson con la profeta que le fue enviada? La silenció. ¿Mm? Y entonces ya nosotros estuvimos estudiando que eso fue lo que sucedió con relación al espíritu de profecía. Se cortó uno de los amarres del barco, entonces el barco quedó ¿qué? La fuente quedó debilitada, la fuerza de ese barco del ancla quedó debilitada. Vamos a ver que ya se han roto el otro amarre. Entonces, este es un resumen de las afirmaciones de T. Wilson, que él dice que ella era profeta de Dios, que ella se acepta el espíritu de profecía como profeta, que los escritos de ella son para dirigir a la iglesia y que es para siempre los escritos de ella. Pero con lo que se hizo al manual de iglesia del 1981, en cabeza de él, está echando por tierra todo lo que él dijo de Elena de White. Eso significa que es un mensaje que es un mensaje viperino, un mensaje bífido, que se dice una cosa por un lado y se hace y se dice otra por otro lado. ¿Y eso genera qué? Confusión, porque la iglesia está en confusión. Ahora las mujeres como ancianas y pastoras ya lo estuvimos estudiando, entonces el enunciado es que se tenía que dar la ordenación de mujeres ancianas y pastoras, es la duda. Y se establecen las dos posiciones. Una, que es la conferencia general, la que tiene la autoridad para votar, y la otra es que son las divisiones, o sea, que las divisiones tengan la autoridad. Y se pusieron a pelear entre ellas, y eso es lo que está montada la organización en este momento. Se está peleando la conferencia general versus las divisiones que quieren su ordenación por ellas mismas, digamos que la división sea la que ordene. Pero en últimas, la síntesis es que se legalizó la ordenación de mujeres y esto significa que es el culto a Tamuz. ¿Mm? ¿Está claro hasta acá? Y vimos de la semana, la vez pasada estuvimos estudiando algo muy importante que se dio justo en el concilio de otoño de ahorita de octubre, que uno de los asistentes dio la clave de lo que sucedió en el 2015, o sea, cuál fue el error, cuál fue la estrategia. Dice él, yo tomé esto de mi gente que trabaja en educación, he pasado mucho tiempo con educadores, está hablando Thomas Lemon, dice que las respuestas que obtenemos están determinadas por las preguntas que hacemos. ¿Está bien? Entonces, eso fue la clave para lo que se obtuvo en el 2015.
Ahí están los marcadores y esta fue la pregunta. Acuérdense que la teología de la ordenación decía sí o no, sí a la ordenación y no a la ordenación. Pero después de invertir tanto dinero y tanto tiempo y recursos en ese estudio, la pregunta que se hizo fue la siguiente: ¿es aceptable que los comités ejecutivos de la división, que ellos estimen apropiado en sus territorios, hacer provisión para la ordenación de mujeres al ministerio del Evangelio? ¿Sí o no? La trampa o el engaño fue que dijeron que si las divisiones que se hiciera provisión y apropiado para que en sus territorios se ordenaran a las mujeres, sí o no. Eso fue lo que cada quien decidiera, pero no que fuera sí o no. No que hubiera ordenación o sí ordenación, sino que se escogiera y que cada uno decidiera. Está bien, entonces esto fue la votación para la pregunta, o sea, esto fue lo que se llevó a la conferencia general. Votaron 243 a favor que se llevara la pregunta tal cual como está abajo, y 42 votaron por el no y 3 no sabían, no responden. Ahora, después de la votación vino la confusión, ¿sí? Y Ted Wilson dijo: el voto no tiene nada que ver con la ordenación de las mujeres como ancianas de iglesia, una práctica que se basa en los reglamentos que la iglesia tiene en vigencia hace varias décadas. O sea, la iglesia entera mundial supo que la ordenación de mujeres se llevaba a cabo hace décadas, o sea que hace décadas se está ordenando mujeres. Eso significa que el culto a Tamuz hace mucho tiempo se ha comenzado. O sea que esto es un proceso que se está llevando paso a paso para llevar finalmente al culto a Baal, que es ¿qué? El domingo, observancia del domingo. O sea, esto tenemos que verlo desde el punto de vista de culto, de idolatría o de verdadera oración a Dios. Entonces, por eso es que se va a establecer la polarización en la tierra. ¿Es culto a Dios o culto a Satanás? ¿Sábado o domingo? ¿Cristo o Barrabás? Acuérdense que ese es como la escogencia que se va a dar. Pero para llegar a eso, para que el pueblo adventista, así como el pueblo de Israel de antaño, entre en apostasía, entre en idolatría, entre en el culto a Baal y entre en el culto a Acera, la ordenación de mujeres tenía que darse, pero tenía que publicarse mundialmente. Y lo hicieron a través de la conferencia del 2015. Eso fue la estrategia, fue la base para que a nivel mundial se dieran ellos a conocer que se daba la ordenación de mujeres hace décadas. Que ese no era el punto en discusión. Lo que se votó es que las divisiones tuvieran autoridad para ordenar mujeres. Porque antes de esa votación, quienes ordenaban eran quienes, la conferencia general. Por eso lo dice ahí. Wilson pidió a los presidentes de división que clarifiquen el significado del voto del miércoles de sus territorios. Dice: ahora estamos de regreso a nuestra comprensión original, o sea, por lo que insto claramente a todos a que se adhieran a lo que se votó. De manera que por favor no imaginen cosas que en mi opinión y mi forma de ver la situación jamás están allí. Entonces se pasaron casi 4 años en el estudio de sí y el no, para que en la votación se diera de que las divisiones fueran las que asumieran esa autoridad que estaba en cabeza de la Asociación General. Entonces, la votación fue no que sea sí o no la ordenación, sino el tema es quién tiene la autoridad para ordenar. La conferencia general, como es lo que se tiene antes, como lo es la comprensión original, o las divisiones son las que van a votar. Entonces se generó el conflicto entre la Asociación General y las divisiones que querían la ordenación de mujeres. Pero en el trasfondo ambas están peleando por algo que es mentira, un engaño. La ordenación de mujeres no es bíblica. Tiene que ver con el culto a Tamuz, que finalmente va a ser culto a Baal, ley dominical.
Por eso es que pues es necesario que estudiemos esto para que sepamos y cómo quedó la iglesia. Esta es una foto profética, aquí vemos la cara de la mujer con el rostro fruncido de angustia y de preocupación, y vemos allá al vecino allá de la izquierda, pues de la derecha de ella también, pues angustiados y preocupados porque no entendieron qué pasó. Y se generó la confusión en la iglesia. Eso es una doctrina hegeliana, eso es una doctrina jesuita. No debía haberse discutido la ordenación de mujeres porque eso no es bíblico. Y pues ya Dios tendrá que ver con cada uno de los que pertenecieron a esas comisiones de nombramiento, a las comisiones del sí y del no, al reporte de esa teología, porque ahí está Bachelor, ahí está, está Bohr. Todos ellos debían haber anunciado y debían haber dicho, no, un momentico, aquí estamos engañados, aquí pasó algo que no fue lo que se colocó en el reporte de la teología. Debió haberse dicho sí a la ordenación, no a la ordenación, y de una vez por todas acabar esa discusión. Pero todo eso fue un montaje. Se plantea la pregunta para que la gente entre en confusión, y los que votaron sí no creyeron que estaban votando no a la ordenación o sí a la ordenación, pero resulta que no fue el caso. Entonces, ¿cómo quedó la iglesia? Enfrascada en una discusión, enfrascada y confundida, ¿sí? La iglesia adventista del séptimo día es esa mujer en la botella. Estamos enfrascados en esa discusión y seguimos ahí. 3 años y medio después, sí ordenación, no ordenación, pero o sea, ¿cuál es? No ordenación, sino sí a la autoridad y no a la autoridad de la conferencia general. ¿Pero para qué? Para que sea la conferencia la que suelte la autoridad de ordenar mujeres. Pero eso bíblicamente no es correcto, eso va en contra de la palabra de Dios. Por eso es que ya estamos bajo un culto a Tamuz, porque se está ordenando a las mujeres, preparándose para lo que sigue, que es el tema del culto a Tamuz, o sea, perdón, la adoración fálica, o sea, la oración a Baal, a Astarte, que tiene que ver con la sodomía. ¿Mm? Entonces, lo veíamos que la revista Time lo dijo en enero 26. Hasta el momento ninguna tradición cristiana ha sido capaz de abrazar la comunidad LGBT sin primero cambiar sus puntos de vista acerca de las mujeres. Entonces se tenía que cambiar el punto de vista acerca de las mujeres para que después venga ¿qué? La aceptación del movimiento LGBT. Entonces, destruir la autoridad de la Biblia por medio del cambio en los puntos de vista acerca de las mujeres, que las mujeres tengan el mismo nivel de autoridad que los hombres, es decir, ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. Eso es que quitarle la autoridad a la Biblia. Y ahora viene la autoridad de los hombres a decir, no, sí vamos a tener ordenación de mujeres. Pero esa es una práctica, como lo dijo Ted Wilson, que llevamos años, décadas practicándolo. Y el mismo artículo también dice lo siguiente: en orden de abrazar y afirmar a los gays, los evangélicos tendrán que arreglar su propio patriarcado y sexismo, y no solamente su ordenación de las personas LGBT. O sea, se tiene que cambiar la estructura mental para que se acepte a la mujer, para que después se pueda aceptar al movimiento LGBT. Entonces, eso es básicamente. Entonces, esto es defender los derechos femeninos para luego entrar a defender los derechos LGBTI y finalmente afirmarlos y aceptarlos. Entonces, una piedra nos lo dijo y no lo entendimos. No entendimos lo que nos dijo esa piedra. Eso fue 6 meses antes de que se diera la votación. ¿Cuál es el orden a seguir? Ya lo vimos. Esto fue lo que estuvimos estudiando en las lecciones pasadas, y lo que hicimos fue una inversión del orden. Entonces, lo primero que se tenía que hacer era ¿qué? Era cambiar el fundamento bíblico del papel del hombre y la mujer a,
perdón, sí, dice, hasta el momento ninguna tradición cristiana podía abrazar a la comunidad LGBT sin primero cambiar sus puntos de vista. Y en conclusión, los puntos es cambiar el fundamento bíblico del papel del hombre y la mujer, quitar el patriarcado y el sexismo, abrir el espacio para las mujeres como líderes en la iglesia, como ancianas y pastoras, y luego sí se va a abrazar la comunidad LGBTI, porque ese es el paso siguiente al culto a Tamuz. Ordenar a las mujeres como ancianas. Acuérdense que el culto a Tamuz era solamente dado, digamos, los que estaban los que estaban en el santuario eran solamente los hombres, en el templo eran solamente los hombres, y ya cuando vemos a mujeres en el templo significa que son las mujeres las que están siendo ordenadas en la posición de sacerdotes. Muy bien. Ahora, como ya estuvimos estudiando lo que fue la ordenación de mujeres, lo que fue el proceso, la votación, el siguiente paso, ¿cuál es? Ya se ordenó mujeres, ahora ¿qué se tenía que legalizar? El tema homosexual. Entonces aquí comenzamos a ver todo lo que fue el trasfondo de los homosexuales. A que se ordena a mujeres y ahora la iglesia adventista legaliza la presencia de los homosexuales ya. Dice declaración oficial respondiendo a los cambiantes y a las cambiantes actitudes culturales en relación a la homosexualidad y otras prácticas sexuales alternativas. Bíblicamente, ¿cómo llama la Biblia a la homosexualidad y a todas las prácticas sexuales alternativas? Abominaciones. Pero aquí ya la iglesia adventista la está llamando la homosexualidad y otras prácticas alternativas. O sea, la homosexualidad la llaman es una práctica sexual alternativa. Y se da eso en abril 8 del 2014. La votación se dio en el 2015, pero ya se estaba preparando, porque acuérdense que hace décadas estamos ordenando mujeres, o sea que ya se tenía todo el proceso para la agenda, para establecer y para publicar mundialmente que la Iglesia Adventista patrocina y finalmente legaliza el movimiento LGBT. ¿Para qué? Porque eso hace parte de qué culto. El culto a Cera, porque la prostitución idolátrica de la sodomía tiene que ver con el culto a Cera, a Astarte y a Ishtar, y que tiene que ver finalmente con el culto a Tamuz. Se dice, votado adoptar las pautas para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su respuesta a las cambiantes actitudes culturales con respecto a las prácticas sexuales homosexuales y otras prácticas sexuales alternativas, la cual se lee como sigue. O sea, esta es una página oficial de la Iglesia Adventista. O sea, esto no es como algunos pastorcitos quieren hacer ver que se toman fuentes de internet, pero pues ahorita estamos moviéndonos con el internet, pues lo que sí estamos presentando son fuentes oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que no haya dudas. Y establece y dice el ideal divino de la homosexualidad y el matrimonio, la iglesia y la sociedad, las relaciones de la iglesia con la legislación civil. Entonces se mete el tema civil porque ya en 2015 se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Entonces la iglesia tenía que ponerse a tono con las leyes del Estado para que no entraran en conflicto, porque una persona que quisiera demandar a la iglesia la podía hacer abiertamente porque pues la iglesia estaba, digamos, la posición del Estado es que se promueva y se autoriza el matrimonio homosexual. La iglesia tenía que ponerse a tono con eso. Es decir, que ya estamos siendo controlados por la ley humana y no por la ley de Dios. Entonces establece que todos los gobiernos humanos existen a través de la provisión de Dios. Entonces ahí les dejo para que ustedes repasen, estudien
Esto que les presenté, les quiero presentar para que ustedes lo lean. El documento tiene 8 secciones. Habla sobre la iglesia adventista y la práctica es una comprensión holística del Evangelio de Jesucristo. Hace su énfasis con los gobiernos civiles y las sociedades. Habla del desafío de la legislación estatal, entonces que hay problemas con el tema de los conflictos con las enseñanzas de la iglesia, porque la iglesia pues bíblicamente, si se basa en la Biblia, pues va a decir que la homosexualidad es una aberración, una abominación, pero si el Estado dice que es legal, no puedo yo como iglesia decir que es una abominación. Entonces, pues estas son las consideraciones, este es el documento oficial de la Conferencia General. Y pues después de eso entonces se comienzan una serie de charlas y conferencias en universidades. Aquí es abril 20 del 2014, una conversación con los estudiantes LGBT en la Universidad de Andrews. Se mete el tema LGBT en las universidades. ¿Y ustedes qué ven ahí? Es un símbolo de adoración que solar, y acuérdense, adoración a Baal es el culto solar, pero eso está asociado con la sodomía. Entonces, está hablando del tema de la sodomía en la Universidad Adventista, y en la Universidad Adventista de Andrews está ese logo. Ese logo es un disco solar y eso es lo que está en la capilla de San Pedro, allá en Roma, y ese es el culto solar, que es la representación del sol de 8 rayos. Entonces, ¿qué hace ese piso allá en la Universidad de Andrews? Si es un sol de 8 rayos, que es el símbolo de adoración solar, y el artículo habla del siguiente paso, que es la sodomía. Estamos uniendo los puntos. Entonces se comienzan esas conversaciones en la Universidad de Andrews y se empiezan a establecer comités. Después de que la Iglesia Adventista en abril del 2014 dio las directrices para las prácticas homosexuales alternativas, solamente, ¿cuántos días fueron? 10 días después, la conferencia de los Países Bajos estableció que se comprometía a ser un lugar seguro para los individuos LGBTI. Entonces, la Iglesia Adventista da las directrices y ahora, ¿cuál fue el paso a seguir? Pues los liberales dijeron, no, pues aquí ya está la aprobación para que nosotros comencemos a recibir a los homosexuales y a los que practican lesbianismo, bisexualismo, transexualismo, gays, ya vamos en pedofilia, en zoofilia, todo eso se aceptó ya dentro de la iglesia adventista, por eso es que son fuentes oficiales, hermanos. También la Universidad Adventista del Sur comenzaron a tener las conversaciones sobre el tema homosexual. Aquí nos habla el Adventist Review. En Loma Linda también se habla de unas conversaciones que hubo de los decanos, del decano de la universidad en Loma Linda, para aceptar el tema homosexual. O sea, se hicieron conferencias. Esto fue en diciembre 3 del 2016. Dice, debido a la Universidad de Loma Linda es una institución adventista del séptimo día de educación superior que abraza la totalidad como su valor central la exploración de las intersecciones entre identidad de género, orientación sexual y de espiritualidad es parte integral de la realización coherente con su misión de educar. O sea, la intersección de qué: género, orientación sexual, espiritualidad, es lo que se tiene que dar en las universidades, es decir, aceptación del movimiento LGBT dentro de la universidad, de las universidades adventistas, la Universidad de Southern, de Oakwood, de Loma Linda, Andrews, todas tienen ya un capítulo de estudiantes que pertenecen al movimiento LGBT. Y se hizo este simposio en el 2016, en el cual está un panel de expertos, en el cual incluye John Paulin, que es uno de los expertos en teología y en profecía,
Ella es Danny Ackers, la que es, ahorita la vamos a ver, la que hizo esa película de Seven Gay Adventists, los adventistas gay del séptimo día. La invitaron. Él es un declarado homosexual que estudia medicina y hicieron un panel. Aquí está el logo de la Universidad Adventista, pues para que no haya dudas, que se hizo en los campos de la universidad. Acuérdense que todo esto lo estamos viendo en el periodo del 2010 al presente, cuando hemos tenido a quien como presidente, a Ted Wilson. O sea, él es el que ha patrocinado, el que ha permitido, el que ha aceptado, ya sea voluntaria o involuntariamente, pero la responsabilidad le recae a él. Danny Akers es ella, es la que está aquí, dice, Jesús tuvo dos padres, afirmamos el estilo de vida LGBT. Eso es lo que dice ella. Ella también dijo, la Biblia no puede ser tomada literalmente, especialmente en Levítico 18:19, Romanos 1:26 al 28. Y dentro de los panelistas pues están ellos, Danny Akers, él es Hans Van Walter, él es un practicante homosexual admitido. Señora, pues tienen esposo, pero pues este su familia, pues supuestamente hay niñas, pero a las niñas se les está inculcando la aceptación del tema homosexual. Pero vamos a ver en dónde paran ellos. Pero bueno, David Larson es él es un profesor de estudios éticos, PhD, profesor de estudios éticos, dice, está sucediendo un cambio en la denominación adventista para afirmar el estilo de vida LGBT desde la base, debido al trabajo de personas como Danny Akers, o sea, desde la base se está cambiando la aceptación al tema homosexual. Acuérdense, por favor, que ordenación de mujeres y aceptación LGBT tiene que ver con culto pagano, idolatría pagana. Dice, los 6 textos bíblicos que son usados generalmente para condenar a las personas que practican el estilo de vida LGBT deberían ser removidos de la Biblia. Entonces, amemos a los demás. O sea, quitar Levítico, Deuteronomio, quitar Romanos, quitar todos los textos que tengan que ver con homosexualidad. Apocalipsis nos habla de los perros, de los afeminados. O sea, quitemos esos textos. Eso significa borrar textos de la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con los que borren? Serán borrados. ¿Y qué se les va a adicionar? Las plagas. ¿Mm? Y esta es, Danny Nakes es la que hizo este documental, que es una serie de documentales de historias de parejas homosexuales en la iglesia adventista del séptimo día. Se llama Seven Gay Adventist. Ustedes entran a la página de sevengayadventist.com y ahí encuentran los contactos y aparece Danny Akers y Stephen Ayers, que es el esposo. Esta película ha ganado muchas denominaciones, muchos premios en Melbourne, en Seattle, en Miami, en Southwest, todos los festivales de gay and lesbians, festivales de cine, de gay y lesbianos han ganado los títulos. Entonces ya nosotros los adventistas somos famosos dentro del movimiento LGBT. ¿Mm? Acuérdense que esto es para explicar todo lo que tiene que ver con la adoración pagana a Astarte o a Acera, que es la sodomía. Se acepta a las mujeres y ahora estamos en la parte de la aceptación del movimiento LGBT. Febrero 2 del 2017, Fulcrum publicó esto, una pareja de lesbianas son bautizadas en la iglesia adventista del séptimo día de Chico, California. El pastor Dan Wyson y Ginger Hanks Harwood. Dice, Alice fue bautizada en la iglesia de Chico por Ginger Hanks Harwood,
una ex profesora asociada en el Departamento de Teología de la Universidad de la Sierra. Entonces, todas las iglesias, perdón, todas las universidades ya están contaminadas con el tema de las prácticas LGBTI. Ujú. Entonces, para los que creen que hay muchos conservadores como Arthur Stiller, pues aquí para que vean, Adventist Review publicó lo siguiente. Este es Arthur Steele, que es vicepresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, presenta la declaración sobre el transgénero durante la reunión de primavera del 2017 en Silver Spring, Maryland. O sea, en Silver Spring, que es la base de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, él presentó esto en abril 12 del 2017. Dice, el Comité Ejecutivo de la Iglesia Mundial vota declaración sobre transgenerismo. El documento reconoce el conocimiento limitado, documento reconoce el conocimiento limitado que tenemos nosotros supuestamente del transgenerismo. Busca orientación bíblica y hace un llamado para amar a las personas transgénero. Él es el vicepresidente de la Conferencia General y es un documento oficial de la Iglesia. Aquí está el documento, está la declaración. Aquí les dejo para que ustedes estudien. Votado, aprobada la declaración sobre el transgenerismo que dice lo siguiente: la creciente conciencia, las necesidades y desafíos que los hombres y mujeres transgénero experimentan y el aumento de las cuestiones transgénero a la prominencia social en todo el mundo plantean cuestiones importantes no solo para aquellos afectados por el fenómeno transgénero, sino también para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si bien las luchas y desafíos de quienes se identifican como personas transgénero tienen algunos elementos en común con las luchas de todos los seres humanos, reconocemos la singularidad de su situación y la limitación de nuestro conocimiento en casos específicos. No tenemos el espíritu y profecía de la palabra de Dios para ser claros. Nos falta conocimiento para saber qué significa un transgénero, de dónde viene, por qué se generó, cuáles son los fundamentos o las bases del transgenerismo, del LGBTI, XYZ. Hermanos, esto es parte de lo que está dándose a nivel de conferencia general. Pero acuérdense que todo esto es el trasfondo del culto pagano a la idolatría, el culto a Acera, sodomía en el pueblo de Dios. Porque finalmente aceptamos mujeres, ordenación de mujeres, ahora aceptamos a los homosexuales y lo que viene ya es ordenación de homosexuales, como pastores o pastoras o un, todas las mezclas y todas las combinaciones que se quieran. Habla sobre el fenómeno transgénero en la sociedad moderna, y meten son temas de diagnósticos estadísticos, de aquellos que nacen con anomalías, sin saber que eso es son aberraciones y son temas hereditarios genéticos, pero por el mismo pecado. También habla sobre el tema mental, lo que son las tendencias contemporáneas para rechazar el binario de género bíblico. Finalmente pues se acepta completamente el tema homosexual, o sea, el tema transgénero, LGBTI, cualquiera de esas cosas. Parte de lo que se está dando ahorita, ustedes saben esto, esta es la primera transgender anciano junto a la pastora en la iglesia adventista de Hollywood. Entonces ya como se ordenó a las mujeres, entran ¿quiénes? Los LGBTIs. Esto es adoración a Astarte y vendrá y seguida por el culto a la sodomía. ¿Qué tiene que ver con la sodomía? Miremoslo en el trasfondo de Ezequiel 8:14. Las mujeres endechando a Tamuz. Porque Tamuz es culto a la naturaleza, culto al sol. Y el culto al sol está asociado al culto a Baal y el culto a Baal está asociado con la sodomía, que es culto a Astarte o a Acera o a Ishtar. Entonces se está enarbolando la bandera de la homosexualidad dentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿y dónde está el Acab? Pues en la cama con Jezabel. Por eso es que no hay protesta, porque Acab se casa con Jezabel y Jezabel era una mujer sidonia
y allá tenían la práctica sodomita y las prácticas sexuales alternativas. Por eso es que acá no puede decir nada. Ted Wilson no puede decir nada, porque ya está en cama con el papado, ¿no? Por medio del movimiento ecuménico, eso ya lo estuvimos estudiando. Ella es una pastora que se declaró bisexual. ¿Está arrepentida? ¿Qué denota esa sonrisa? Dijo ella, es maravilloso finalmente ser capaz de decir, esto es lo que soy, y eso es algo que me gusta de mí misma. Pero ahí no queda la cosa. Hubo un documento que dio la división a la conferencia donde pertenece ella como pastora y dice, declaración de la conferencia de Arizona sobre la pastora bisexual. Esta carta con respecto a la a la pastora Alicia Johnson fue enviada ayer a los pastores de la conferencia de Arizona, miembros del EXCOM y personal. Dice, esta carta dice que Alicia todavía tiene un ministerio y la anima a seguir buscando la voluntad de Dios en su vida y eh, que es difícil de creer el sugerir que el lesbianismo, estilo de vida bisexual, la voluntad y el ministerio de Dios pueden coexistir simultáneamente a menos que se busque para ministrar el pecado a otros. Entonces, digamos, básicamente se está probando por parte de la conferencia donde ella asiste, no se le está diciendo que eso es un pecado, sino se le da que ella tiene un ministerio y que la anima a seguir buscando la voluntad de Dios en su vida. O sea, no hay claridad que cualquier letra LGBT eso es una abominación a los ojos de Dios. Entonces, ya se cortó el don de profecía, ya para aceptar el movimiento LGBT se tienen que quitar textos bíblicos, lo cual significa que ¿qué eslabón se acaba de romper? La Biblia. ¿Mm? Se rompió ya el espíritu de profecía y ahora se ha roto la Biblia. Y ya guardar los mandamientos o quitar los mandamientos, guardar los mandamientos ya no es válido. Entonces ya la iglesia remanente, el barco que estaba protegido por el espíritu y profecía y por la palabra de Dios, entraron ya en los esfuerzos satánicos para romper la cadena, se han roto y ya estamos a la deriva en un mundo en rebelión. Esto fue lo que yo le pasé a Ted Wilson en la carta que yo le pasé a él en mayo 9 del 2016. Íbamos a llegar a ese punto y todo lo que se dio fue posterior al envío de esa carta. ¿Y cuál era la instrucción dada por la profeta que debía seguir el presidente Ted Wilson si fuera un verdadero reformador al ver todos estos temas de temas homosexuales en la Universidad de Andrews, en la Universidad de Loma Linda, en todos los entes, en la conferencia general? Si él no participa, pues el vicepresidente es el que le reporta al presidente. Y el vicepresidente expone el documento para el tema de los transgéneros, el presidente es responsable de eso. Entonces, ¿cuál era la instrucción dada por parte de Elena de White con relación a ese tipo de personas? ¿Qué se debía hacer con esas personas? Eso es lo que se debía haber hecho, pero como ya no hay profeta, como ya no creemos en el espíritu de profecía como palabra de Dios, pues no se usó, pero hay unos textos muy claros que dice, en nuestras escuelas de Battle Creek, Heldsburg y Quarambone, he dado un testimonio directo acerca de estas cosas. Hay quienes pensaban que las restricciones eran demasiado severas, o sea que era muy duro lo que ella estaba sugiriendo, pero les dijimos claramente lo que podía hacer y lo que no podía hacer, mostrándoles que nuestras escuelas se han establecido a gran costo con un propósito definido y que cuando quisieran impedir el logro de estos propósitos, de este propósito, deben ser despedidos. Eso es lo que dice la profeta con relación a todo pastor, todo educador que se rebele contra lo que es sí y contra lo que es no. Dado por un escrito está y por la palabra de Dios. Por el espíritu de profecía y por la palabra de Dios. ¿Tenían que ser qué?
despedidos. O sea, aquí no hay puntos intermedios, es que se despiden completamente porque van en contra de lo que es un escrito por la palabra de Dios. Ministerio de Publicaciones, Elena de White, página 68. Dice, Marcus sentía profundamente la situación de F, pero no veía cómo podía ayudarle. Él nunca habría salido de la casa editora, está hablando de las casas editoras. Esta deplorable condición de descuido, indiferencia e infidelidad debe cesar. O sea, la profeta está diciendo toda infidelidad, todo descuido deplorable debe ser cortado. En la casa editora debe efectuarse un cambio completo y permanente, porque en caso contrario los que han recibido tanta luz y tan grandes privilegios tendrán que ser despedidos. La sentencia es clave. ¿Pero qué ha hecho Ted Wilson? Nada. Eso significa que es el ACAP moderno. Está permitiendo absolutamente todo el tema LGBT, todos los cambios, la Universidad de Loma Linda, la Universidad de Andrews, la Universidad de Oakwood, la Universidad del Sur, todos están aceptando, patrocinando y promoviendo la homosexualidad. Eso significa que él es responsable directo. Acuérdense lo que les dije. Cuando algo pasa mal en una compañía, el responsable es el presidente, no la persona que está sirviendo los tintos. Otro título, otro estudio, otro texto de testimonios para la iglesia, tomo 5, página 14. Elena de White, la profeta de Dios, dice, nunca fue el designio de Dios que nuestro colegio imitase a otras instituciones de enseñanza. El elemento religioso debe ser el poder controlador. Si los no creyentes escogen esta influencia, sea por bien, si los que están en tinieblas escogen venir a la luz, es lo que Dios quiere. Pero relajar nuestra vigilancia y permitir que el elemento mundano tome la delantera para conseguir más estudiantes es contrario a la voluntad de Dios. La fuerza de nuestro colegio estriba en mantener el predominio del elemento religioso. Cuando maestros y profesores sacrifiquen los principios religiosos para complacer a una clase mundana y amadora de los placeres, deben ser considerados como infieles a su cometido y ser despedidos. O sea, el primero en ser despedido aquí debe ser ¿quién? Ted Wilson. De ahí para abajo, todos los que estén apoyando el movimiento LGBT, para afuera. Todos los que estén apoyando la ordenación de mujeres, para afuera. Irrevocablemente, irremisiblemente. Por eso es que la iglesia está en confusión. Y qué triste que una piedra, uno del mundo, vea la condición de la iglesia y nosotros ni siquiera nos damos por enterados. Este es un teólogo católico que dice lo siguiente, está tomado de crisismagazine.com, dice, Eugen Peterson tira, luego afloja sobre el matrimonio gay. Este es un escritor que escribió ciertas cosas sobre el tema homosexual, aceptando el tema homosexual, y la parte conservadora lo rechazó. Y él echó de para atrás, es el tira y el afloje. Este autor es cristiano. Dice, fue la última deserción de la ortodoxia bíblica por un prominente líder cristiano evangélico. Cuando el columnista Jonathan Merritt le preguntó a Eugen Peterson si haría una boda del mismo sexo para un cristiano de buena fe, el autor del mensaje bíblico contestó que sí. O sea, Eugen Peterson iba a hacer un matrimonio homosexual. Los comentarios de Peterson me recuerdan a los adventistas del séptimo gay, un documental sobre los homosexuales en la comunidad adventista del séptimo día. Al igual que los homosexuales de Peterson, los homosexuales de la película son todos buenos, oran, leen sus Biblias y sirven en sus congregaciones. Dicen que quieren cambiar, tratan de cambiar y suplican a Jesús que haga que suceda. Todo sin efecto. Y luego concluyen que Dios debe estar bien con su homosexualidad y la iglesia debe estar también bien. Que no puede, ¿sí? No puede hacer cambios. Es un argumento que podría jugar
igual de bien para el alcohólico, el abusador de sustancias, el jugador compulsivo, el adicto al sexo, el pedófilo o la persona con la patología, póngale usted el nombre que quiera. Acuérdense lo que les dije, el pecado es uno solo y hay muchas variaciones del pecado. Está la homosexualidad, el adulterio, el lesbianismo, gays, transexuales, bisexuales. Todo está en una bolsa. Pero entonces, ¿por qué y el adulterio, el robo, todo está ahí? Todos son pecados. ¿Por qué se sacó el movimiento LGBT aparte? Porque tiene que ver con el culto a Astarte. ¿Por qué? Entonces debería haber así, el vicepresidente y la conferencia general debían sacar un artículo o unas guías para los homosexuales, perdón, para los alcohólicos, para el abusador de sustancias, para el jugador compulsivo. ¿Por qué no lo sacan? Porque precisamente se tenía que sacar el tema homosexual, darle un tratamiento aparte del resto de pecados. Pero pecado es pecado. ¿Por qué? Porque está detrás el culto a Baal dentro de la iglesia adventista. ¿Está claro? Dice, ausente está la noción de que el llamado de arrepentimiento de nuestro Señor podría aplicarse a ellos. O sea, esto le está diciendo un católico a los adventistas. O sea, tiene que haber el componente de un arrepentimiento. O ese negarse a sí mismos podría incluir el reentrenar deseos contrarios a la ley de la naturaleza y al Dios de la naturaleza. En cambio, su elección, su anhelo de ser aceptados tal como son, supera todas las demás consideraciones. No es sorprendente que la película, refiriéndose a la Adventist Gay, promueva una exégesis revisionista de las escrituras. O sea, que se revisen las escrituras, así como dijeron en Loma Linda, para quitar los textos que son controversiales. Y dice, a saber que los mandamientos bíblicos contra la homosexualidad se refieren a prostitución en templos, pederastia, sexo forzado y cosas por el estilo. Acuérdense, prostitución en templos significa idolatría pagana a Baal e idolatría pagana a Astarte y a Acera, ritos sexuales. ¿Mm? No lo que ocurre entre parejas del mismo sexo comprometidas. Es una locura de moda basada en una contextualización artificial que va en contra del significado claro del texto. 2000 años de enseñanza que de la Iglesia y milenios de normas morales y tradición social. Además, no considera lo que Jesús dijo acerca de la moralidad sexual. Entonces, una persona del mundo de la Iglesia católica ve lo que está haciendo la iglesia adventista y nosotros ni entendemos, ni vemos. Somos ciegos, estamos conduciendo a un ciego, ¿a dónde? Al abismo. La iglesia adventista está haciendo eso. Porque una piedra puede ver lo que nosotros no queremos ver. Pero está la advertencia, Romanos 2:19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Pero resulta que, ¿qué dice Apocalipsis 3 con relación a la iglesia de la Odisea? ¿No sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Esa es la condición de la iglesia adventista en este momento. Entonces, ya vimos, venderse para establecer alianzas matrimoniales ilícitas con naciones o reyes paganos, eso es ecumenismo. Vimos la inclusión de mujeres en el sacerdocio para que ministraran en el culto a Tamuz. Acuérdense que les hice la inversión, ¿sí? Y acabamos de ver adoración a Acera, que es culto sexual a la sodomía. Ahora lo que nos falta es adoración a Baal, culto a Tamuz, culto idolátrico centrado en el sol. Lo único que falta de todo es que ya se dé la ley dominical para que la iglesia adventista del séptimo día comience a decir en sus púlpitos que hay que guardar el domingo. Entonces, estos son evidencias, paso a paso, punto por punto, en dónde estamos en la profecía bíblica. Pregunta, ¿y dónde está el piloto del barco Iglesia Adventista? ¿Dónde está el capitán?
pues está en representaciones teatrales vistiéndose como capitán de un avión en el Concilio de Otoño del 2018 con su barba de pionero, pero habiendo dejado la obra, habiendo dejado el barco a la deriva. Entonces, acabamos de estudiar el acto 2, que es la inclusión de mujeres en el sacerdocio, que fue en la conferencia general del 2015, y ahora 3 años después la iglesia está doblemente enfrascada. En el 2015 quedó enfrascada, ya no hay profeta de Dios, ya Elena de White no es profeta de Dios, y se legalizó la ordenación de mujeres con un velo de que no se legalizaba, de que no se aceptaba, de que no había ordenación de mujeres. Pero ese es en donde está el mundo adventista ahorita. Tenemos el Concilio de Otoño, Battle Creek, Michigan, octubre 14 al 17 del 2018, y vemos de nuevo el tema, el título fue Alcanzar al mundo, creer a sus profetas, y se confirmó la muerte de la profeta diciendo por parte de la conferencia general que no hay profeta en el pueblo adventista. Y se siguió el debate sobre la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. Todo esto es una cortina de humo para la introducción del proceso de la Inquisición dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Cómo de la confusión que hay se dio públicamente vía libre para que se establezca un proceso inquisitorial dentro de la iglesia adventista para todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que diga la conferencia general. Y volvimos otra vez a tener la misma discusión y estamos enfrascados, y mientras tanto el pueblo adventista confundido, la iglesia adventista confundida y el mundo sin prepararse para lo que le espera. En lugar de estar preparándose para en arrepentimiento, en confesión, en entender las profecías, en ver cómo se está dando la ley dominical, cómo se está preparando el Congreso, cómo se está preparando la Corte Suprema de Justicia, cómo ya los jueces, cómo en la votación, en la presentación que enviamos ayer, habla sobre eso, sobre las votaciones, sobre lo que está haciendo el protestantismo apóstata. Se está dando todo. Y la iglesia adventista del séptimo día está enfrascada en discusiones que han sido promovidas por los jesuitas y que son parte de lo que los mismos dirigentes hacen parte de ese movimiento jesuita. ¿Por qué? Porque presentan el lenguaje viperino, el lenguaje bífido, un mensaje por aquí y otro mensaje por allá. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Cómo Ted Wilson dice una cosa por un lado y cómo dice otra cosa por otro lado. Cómo dice no tenemos profeta y cómo dice creemos en el espíritu de profecía. Y el título, cree en sus profetas, y dice his es masculino. No habla her prophet, no creemos en la profeta, sino dice crea en sus profetas, pero vamos a ver quiénes son los profetas. Porque si no hay Elena de White como verdadera profeta, entonces ese título ¿a quién aplica? Eso es lo que vamos a poder a encontrar dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Preguntas, ahora sí, mami.